to whose temple the earth is scarlet, in whose temple the sun is the image of God, the sun is the image of God, to whose temple the moon goes every month goes every month and brings the message out and brings the message out every full moon, every full moon, and whose message and whose message the moon sings the moon sings as a word of 16 letters. as a word of 16 letters. His religion His religion I belong to, I belong to, his temple his temple I visit, I visit, his name I utter, utter, his glory his glory I live in. I live in. To him To him I offer the lotus of my day. I offer the lotus of my way. To him I offer the lotus of my night. I offer the lotus of my night. Master C. V. Namaskar. Master C. B. Namaskar. Vedham Indro dadatu Saludos fraternales de corazón y mis buenos deseos a todos los hermanos y hermanas. Así como expliqué en la mañana, el universo en sí mismo es un templo y la luz que brilla a través del universo es lo que vemos como al Dios masculino y femenino. El universo en sí mismo es un templo y la luz que permea el universo, que impregna el universo, es vista como al Dios masculino femenino. Para percibir esta luz, el mejor medio es visto como las dos luminarias del sistema solar, es decir, el Sol y la Luna. Ellos han sido el principio que guía a la humanidad para relacionarnos con la actividad de la luz. Y también
the guidance coming from the Tenemos other la planetary guía principles. que llega de los otros principios planetarios, The planets we see los belong planetas to the que solar vemos system, más allá del sistema solar. but the planetary principles No son sino belong to the universe. los principios planetarios pertenecen al universo. Los principios son universales, existen en nosotros, existen sobre el planeta, existen en el sistema solar, They exist in the existen cosmic en system, el sistema cósmico and they also y también exist at all existen times, en todo either momento in potency or o in manifestation. en potencia o en Seven manifestación. are the principles 7 son los that create principios the que crean el universo. And the seven are presided over by Y los the one 7 light. están presididos por la luz una, y esta luz se ve nuevamente en su dimensión triple. It is all ten. Es así como obtenemos el número 10. So humanity, La humanidad, as we are, que como somos, que es as lo we que pass somos, through the times of life, y entre que pasamos en términos de luz, that is comenzando en los the second half of ciclos Lemurian antiguos, ya en la segunda parte de los tiempos lemures half of Atlantis, y la primera parte de la Atlántida, we had a far greater understanding tenemos of ahora un mucho mayor conocimiento de la naturaleza and the activity of y nature de la actividad de la naturaleza and how it is conducted y by cómo the light. lleva a cabo la actividad, Seven varieties llevada of principles. a cabo a través de la luz por los 7 principios, que son vistos como los 7 colores, los 7 sonidos Seven marus, y los 7 seven maruts. fires, like a seven, Siempre 7, 7, 7. relating to the sun and the activity of moon. Relacionado con el sol y la actividad de la luna, el hombre adquiere mucho más conocimiento. Today, thanks to Hoy día, teachings of gracias a las hierarchy, enseñanzas de la jerarquía, most of us think la in mayoría de terms of nosotros pensamos the en sun sign. términos de los signos zodiacales. For example, Por ejemplo, that we are in the month of Gemini, Que estamos ahora en el mes de Géminis y que sun presents to us el sol se nos the presenta, energies of Gemini. que nos presenta las energías de Géminis durante este mes, es conocido por But it nosotros. was not so Pero no fue when así religions were very cuando predominant, las religiones eran muy that predominantes, there is a sun sign, que existe un signo and zodiacal that there are y que constellations of existen moon, las constelaciones de la luna and that there are equinoxes y and que hay solstices, equinoccios y solsticios and that there are full y moon que and hay full lunas llenas y lunas moon, nuevas, natural patterns, los patrones naturales y los ritmos which were naturales very natural que, with us. que son muy naturales en nosotros. They are all lost. Todos se han perdido, este conocimiento se ha perdido debido Yet another cycle of time a los ciclos, al establecimiento de un nuevo ciclo de tiempo. En la era de Kali, el conocimiento está en su punto más bajo. El conocimiento está en su punto más bajo. Nadie se relaciona con la luna and the 16 phases of y moon. las 16 caras de la misma. No one relates Nadie se relaciona to the constellations con las which are constelaciones, 27 que son 27 en número, y las características de las constelaciones. No one relates Nadie se relaciona to the different energies con las 12 diferentes energías que nos trae el Sol, en tanto que nos movemos alrededor del Sol durante el año. Los 12 signos zodiacales y sus características. Esto ahora es conocimiento común. the science of relating to Existía la ciencia de relacionarnos con los equinoccios y los solsticios. and on that basis only Y todo pyramids were built. Basándose en esto fueron construidas las pirámides. En esta parte del globo las pirámides eran medios para poder relacionarnos con el cosmos, para relacionarnos con el sistema solar a través del Sol, a través del Sol, que es la imagen de Dios, ¿no es así? When we go to Mexico, Cuando we vamos see a México vemos how profound was the knowledge cuán of science. profundo fue el conocimiento de esa All época. that is wiped out. Pero todo
se perdió debido a enfrentar esto emocionalmente. La fe no fue la base de todo, sino el entendimiento. La fe y la creencia es una segunda dimensión. El conocimiento y la comprensión de cómo son las cosas. Este era un entendimiento primario. Que, creyendo o no creyendo, debemos aceptar que el sol sale y se pone. Para esto no necesitamos una creencia. ¿Somos creyentes o no creyentes? Esto es irrelevante si decimos que existe un amanecer en relación con nuestro planeta diariamente, que existe una luna llena. No hay debates, no hacemos debates acerca de esto, que existe una luna nueva, no debatimos sobre esto, que hay una media luna, no debatimos este tema. Y que después el sol nos presenta diferentes energías, tampoco debatimos esto. Las personas van y visitan, por ejemplo, en India, los tótems colocados de manera tal que imitaban los movimientos planetarios en los rituales y adquirían de esta forma conocimiento de la forma tal de cómo se nos presentaba. En un día como este, que es domingo, tenemos el primer cuarto del día en que prevalece la energía solar. En el primer cuarto del día preside el sol, pero en el segundo cuarto no preside el sol. A menos que sepamos cómo son las cosas. En el segundo cuarto del día, el que prevalece es Marte. En el tercer cuarto del día va a ser Júpiter el que prevalezca, el que predomine. Así que si tenemos esta comprensión debido al movimiento de los planetas, y entonces vamos a comprender las cosas diferentemente y se va a suceder una expansión en nosotros. Pero si solamente nos arrodillamos y nos ponemos a llorar en el nombre de las plegarias, la expansión de la conciencia es posible solo cuando podemos relacionarnos con un sistema mayor a lo que somos nosotros. Nosotros somos un sistema individual. Y existe un sistema grupal. De la misma forma, tenemos el trabajo grupal de los planetas para el sistema solar. Así como las energías planetarias se nos presentan cuando conocemos cómo son, podemos relacionarnos de esta forma. Es decir, que si hablo de 3/4, se comienza desde el momento desde el amanecer. Es por eso que el tercer cuarto, que es donde predomina Júpiter, es muy importante para adquirir conocimiento. Pero tenemos este tipo de conocimiento estos días. Y nos ocupamos de tantas y tantas otras actividades, así como los días de la semana, así como los conocemos, son una distorsión. Los días de la semana era concebido por los antiguos basándose en la luna. 7 caras. Después de 7 caras estaba la octava fase como la media luna. Y después de 7 caras tenemos nuevamente la luna llena. Después de 7 caras volvemos a la media luna. Y después de 7 caras tenemos 7 caras más de la luna hasta la luna nueva. Así que entre la luna nueva, la luna llena y las dos mitadas tenemos 4 grupos de 7 que eran concebidos como una semana. No era el día solar el que se consideraba. El día se contaba en términos de las caras lunares. Si tomamos el movimiento de la luna, en la octava fase tenemos mitad de luna. Nuevamente, 7 días, pasados 7 días, tenemos luna llena, es decir, 7 caras, 7 más luna nueva. Así que la luna
la semana no era concebida de esta forma y el domingo era tomado como día de descanso. ¿Dónde vemos en la creación que este planeta hace vacaciones? Esta vacación llega desde la ignorancia. No tomamos vacaciones para respirar. La respiración dice, ok, hoy es domingo, no trabajo. Sino que había interludios. La luna llena es un interludio, la mitad de luna es otro interludio, la luna nueva otro. Así tenemos los interludios. El amanecer es un interludio, el atardecer es otro, las 12 del mediodía y las 12 de la noche son otros. El interludio es visto como una ciencia de cambio de energía. Si nos sintonizamos al cambio de la energía, procedemos mejor en el ciclo siguiente. Así es como donde de la noche al día tenemos el amanecer que produce el cambio. Así que sintonizándonos con este cambio nos va a permitir funcionar mejor por las próximas 6 horas. Después nuevamente al mediodía tenemos el movimiento aparente ascendente del Sol que va a descender durante el día. ¿No es así? Entonces sucede un cambio. El Sol sube hasta el meridiano donde está en la vertical total y después comienza a descender. Así que existe un cambio de energía. Estos cambios fueron notados y el hombre trataba de sintonizarse con estos cambios. Es así que se observó la luna llena, la luna nueva, el tránsito del Sol de un signo solar a otro. Estos eran los aspectos con los que se relacionaban las personas para obtener el conocimiento necesario y funcionar. Toda la sabiduría no es más que nuestra forma de relacionarnos con lo que nos rodea. ¿Qué es Pi? La relación entre el centro y la circunferencia. Nosotros somos el centro y todo lo que está alrededor es nuestra circunferencia. Si yo sé cómo relacionarme con lo que me rodea, esa es la sabiduría. Si no sabemos cómo relacionarnos con las plantas, con los animales, cómo relacionarnos con los otros seres humanos, con la luna, con el sol, con las estrellas, ¿qué es lo que sabemos realmente? ¿Qué es la experiencia que adquirimos si no podemos relacionarnos? ¿Cuál es lo que ganamos si no podemos relacionarnos con lo que nos rodea? Así que esta habilidad de relacionarnos la obtenemos cuando observamos. Es por eso que toda la sabiduría habla de observar y no habla de creencias. La creencia es para una mente inferior, la observación es para una mente madura. Notemos esto. ¿Cómo fueron las cosas ayer y cómo son hoy? ¿Qué fue el día de ayer y qué es el hoy? ¿Cómo han cambiado las energías de ayer a hoy? Aquel que observa mejor puede relacionarse bien y experimentar. Es así como los templos fueron construidos con conocimiento en el pasado. Los templos fueron construidos para poder sintonizarnos con un sistema mayor, sea en el este o en el oeste, en oriente o en occidente. Los templos fueron construidos en sintonía con el sistema energético que rodea a este planeta. Construir cualquier clase de templo o mezquita o sinagoga, sí, lo hacemos con nuestra fe. Esto es toda una actividad ignorante. Es así como se construyeron las pirámides en Egipto y como en el continente americano se construyeron las pirámides. Debemos volver a estos ritmos antiguos.
Hemos estado en las pirámides mexicanas, donde hemos visto océanos de conocimiento grabados en ellas, en estas estructuras, cosa que de lo que raramente se da cuenta la gente, si salen simplemente con los ojos completamente abiertos y sienten algo que no se dan cuenta de lo que han ganado. Volviendo al tópico, el templo, como dije, cada forma está repleta de luz. Y por eso es un templo. Número 1, no hay forma sin luz y entonces todas las formas son templos. Segundo, la clase de templos que construyeron las religiones son solamente una expresión de nuestra ignorancia, mayormente. Una expresión de nuestra ignorancia, porque decimos, soy tan grandioso, que entonces construyo. Dejando esto de lado, tenemos templos construidos por la naturaleza. Esto lo hablamos a la mañana. La naturaleza, los templos construidos por la naturaleza son los picos de las montañas. Hay picos de montañas geométricos que hacen descender a la energía. Una montaña muy simétrica. Tenemos montañas muy simétricas. Picos de montañas. Puede haber una montaña piramidal o puede haber una que sea cónica. Estas montañas fueron vistas u observadas por los sabios y comenzaron a relacionarse con ellas. Es así como tenemos al monte Kailash, que es tan respetado por su forma piramidal y las energías que hace descender y la gran altitud que tiene en este planeta. No hay otra montaña que tenga tanta altura como ella. Ya está en el Tíbet, que está a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, y sobre esto todavía se asciende de manera tal que las energías que puede hacer descender son altísimas. Entre todos los picos, el monte Kailash es el más venerado. Si vamos ahora, estamos en Brasil, si vamos a Río, vamos a ver montañas que son como Shiva Lingams. Si vamos a estos Shiva Lingams, lo que hacemos hoy es visitarlos, comer chips y tomar Coca-Cola. Pero de esta forma, el planeta mismo ofrece puntos energéticos. Los ríos que corren hacia el norte llevan energías que nos hacen elevar la energía hacia nuestro norte. Se toca la cúspide de la cabeza. Si un río corre hacia el norte, si vivimos a las orillas de estos ríos, también nuestra energía sube hacia el norte. Tenemos, por ejemplo, el río Amazonas, que fluye hacia el norte. El Nilo también lo hace. Y han vivido allí grandes civilizaciones. ¿Por qué? Porque las energías fluyen del sur al norte, es decir, del corazón a la cabeza. Y también tenemos ríos que fluyen hacia el este. Hay muchos ríos sagrados que fluyen hacia el este. Si vivimos a las orillas de estos ríos, naturalmente tendemos a hacer un sistema energético que nos lleva hacia el este, que es el ajna de nuestro propio ser. Es por eso que los conocedores viven a las orillas de los ríos y se asientan cerca de los picos o montañas o valles significativos. Estos son todos templos hechos por la naturaleza, son puntos energéticos que son vistos como un lugar de ventaja para poder experimentar la luz. Es así como la naturaleza ha creado estos lugares. De hecho, si vemos las escrituras de Elena Ruerich en Agni Yoga, se dice
Habla el maestro Moria y dice, cuando la tierra se formó, cuando se estaba formando la tierra, los devas pidieron que por favor se crearan algunos puntos en relación a nosotros, de manera tal que pueda descender la energía al planeta a través de ellos. Debemos tener en nosotros también estos puntos activos, de manera tal que las energías desciendan en nosotros. Para que las energías desciendan, una forma cónica es de mucha utilidad. Es por eso que los templos se hacen con un triángulo en la parte superior, un cuadrado abajo y la parte de arriba con un triángulo, como un pico. Es como una cabeza puntiaguda. Si la cabeza es puntiaguda, recibe mejor. Si es cuadrada, menos. No. Si tenemos una cabeza cuadrada, no va a recibir mucho. Podemos ver. Les voy a dar un ejemplo. La cabeza de Ramana es puntiaguda hacia arriba, ¿no? Es por eso que las cabezas cuadradas, los que tienen cabezas cuadradas son buenos para realizar trabajo y las puntiagudas son buenas para recibir de los círculos superiores y transferir la energía en los círculos inferiores. Incluso las casas que construíamos en el pasado estaban hechas de una manera que los techos triangulares estaban sobre una estructura cuadrada. ¿No es así? Ahora estamos construyendo casas que son como cajas, solo cajas. Así que una caja es como una cabeza cuadrada que no puede recibir de círculos superiores. Así que los picos, las cúspides, indican la habilidad de contactar los círculos superiores. La cabeza tiene el sentido de la cabeza es el ser humano está hecho para recibir de los círculos superiores y no de los alrededores. Todas nuestras plegarias en tiempos recientes se hacen solamente para buscar adquirir cosas de los alrededores. Padre, dame por favor mi pan diario. Padre, dame mis medios económicos. Padre, dame una esposa. Padre, dame niños. Todo lo que buscamos está totalmente invertido comparado con lo que era. Lo que era buscar de los círculos superiores y actuar en los círculos inferiores. Recibir de los círculos superiores y llevar a cabo las cosas en los círculos inferiores. Ese es el trabajo del hombre, que puede hacer descender el reino de Dios sobre la tierra. Pero si solo nos relacionamos con lo que nos rodea sin tener una cabeza puntiaguda, una cabeza puntiaguda es una cabeza creativa. Una cabeza puntiaguda es una cabeza creativa. Una cabeza cuadrada puede seguir simplemente lo que hacen otros, nada más. Ni siquiera ser capaz de saber por qué es así. Ni siquiera recibe el pensamiento de por qué actúo como actúo. ¿Por qué debo hacer esto? Hace las cosas, siempre las mismas cosas, sin saber por qué las está haciendo. Es por eso que yo siempre narro una historia. Cuando viajábamos en un autobús por largas horas, nuestro cuerpo es sacudido y tenemos dolores cervicales y dolor de espalda. Así que para buena suerte de los pasajeros, él se pinchó la rueda del autobús, así que tuvieron que parar por un tiempo a altas horas de la noche. Entonces ellos tuvieron que cambiar las ruedas y en el entretiempo bajaron los pasajeros del autobús y aquel que bajó primero comenzó a mirar el cielo.
Y después bajó otra persona. Vio al primero que miraba para arriba, el cielo, entonces se puso a mirar para arriba. Después llegó el tercer pasajero y también se puso a mirar para arriba. Es así como nosotros actuamos. Porque nuestro vecino lo está haciendo, nosotros también lo hacemos. Entonces había 40 pasajeros en el autobús y todos miraban para arriba, para el cielo, a las horas de la medianoche. Y mientras tanto, el chofer del autobús con un ayudante cambió la rueda y quería invitar a los pasajeros a que subieran nuevamente al autobús. Vengan porque ya partimos nuevamente. El autobús está listo, pero todos estaban mirando al cielo. Así que el chofer le preguntó al que estaba detrás, golpeó el hombro de una de las personas y dijo: ¿qué es lo que están mirando allí arriba? Y entonces él dijo: yo no sé, el que está delante mío lo está haciendo. El que está delante mío lo está haciendo, está mirando al cielo, así que yo también lo estoy mirando. Y después le golpeó el hombro al otro, al de adelante. ¿Por qué estás mirando el cielo? Y le dijo: yo tampoco sé. Mi predecesor estaba mirando el cielo. Entonces yo también estoy mirando al cielo. Así que todos miraban al cielo y la persona original que miraba, la primera que se puso a mirar el cielo, se le preguntó: ¿qué es lo que estás mirando en el cielo? Porque como miras el cielo, los demás están mirando el cielo sin saber por qué. Y entonces el primero dijo: yo no estoy mirando el cielo. No estoy mirando el cielo. Gracias a tu autobús y a la ruta, mis cervicales están que no me puedo mover más y entonces miro para arriba. Es así como es toda la humanidad en su sistema de creencias. Es así como es toda la humanidad, porque mi vecino lo está haciendo, yo también lo hago. Mi vecino tiene un perro y yo debo tener un perro. Mi vecino tiene un gato y yo debo tener un gato. Mi vecino construye una casa y yo también la voy a construir. Mi vecino construye una casa y se arrodilla todos los días y se pone a rezar, yo también voy a construir una casa, arrodillarme y rezar sin saber por qué, sin autopreguntarnos. Esta actividad, esto se transformó en una actividad común en toda la humanidad y todavía encima nos creemos muy civilizados. Nadie tiene la habilidad de actuar de forma original, no hay originalidad. Somos como copiadores, ¿no? Se dice recortar y pegar, ¿no es cierto? Pero si actuamos como actúa un hombre sabio, ya hemos mejorado. Es por eso que la Escritura dice: no importa si no sabes, si tienes la suerte suficiente, vas a encontrar a un hombre sabio que... Y entonces cópialo de manera tal que él te explique por qué él está haciendo lo que hace. Un hombre sabio, cualquier cosa que hago, él sabe lo que está haciendo y por eso lo hace. Y si le preguntamos, él también nos va a contar si es así como es. Nos lo va a explicar. Así que sin saber cómo hacer las cosas y hacer un montón de plegarias y de rituales, ir todos los domingos a la iglesia y a los templos, no hay expansión de la cabeza, sino solo del vientre. Solo se expande el torso inferior y no la cabeza. Es así como sucede. Los conocedores han notado sobre el planeta los puntos energéticos. ¿Cuáles son los puntos energéticos? Como los picos de las montañas. ¿Por qué nos vamos a los penitentes, por ejemplo? ¿Por qué nos vamos en Venezuela a Aguila, a los Andes? O las
montañas rocosas en Norteamérica, ¿por qué nos vamos a los Himalayas? Solo porque son puntos energéticos. No, vamos a encontrar que, por ejemplo, los Himalayas es una residencia de los dioses. Hubo una persona que vivió 24 años en los Himalayas y se dio cuenta que residir allí era algo mucho más pleno que estar viviendo en el mundo material. Es así como los sabios pudieron localizar estos puntos y después guiaron a las personas a los puntos donde desciende la energía. Ellos también construyeron, como dije, estructuras como pirámides y templos de forma piramidal, pero con completo conocimiento del cosmos, completo conocimiento de los humanos. Así construyeron estos templos. Incluso hoy día la ciencia del templo explica la ciencia del hombre. La ciencia del templo explica la ciencia del hombre. Tiene una cabeza, un centro del corazón, un ombligo, un centro del ombligo. Todas las energías direccionadas fluyen completamente cuando los sabios construyen templos, porque lo hacen en sintonía con el ser humano, con la constitución humana, que está en sintonía con el hombre cósmico. Todos los seres humanos son una réplica del hombre cósmico. Todo ser humano es una réplica del hombre cósmico, a quien llamamos Virat, o el Cristo cósmico, o Adam Kadmon. Le podemos dar muchos nombres. Es la forma que es reproducida como humanos. Son sus imágenes. Tenemos, por ejemplo, el norte en la cúspide de la cabeza, la coronilla. Y en la coronilla tenemos las energías más superiores, y en la parte superior de la frente tenemos las energías del norte, y en el Agnya las del este. Tenemos las energías del sur-este en los omóplatos, y las energías del sur en el corazón. Tenemos las energías del sur-oeste en la punta de la columna vertebral, y las del oeste en el muladhara superior, y las energías del noroeste en los orificios nasales. Y debajo de los pies tenemos lo que está debajo, las 10 direcciones de este, sureste, sur, suroeste, oeste, noroeste, norte, arriba y abajo. Todas estas 10 direcciones, así como existen en el ser humano, son concebidas cuando se construye un templo, de manera tal que estamos yendo a un sistema superior relacionado con nosotros. Hay una forma de entrar al templo, y hay una forma de llegar al Sancta Sanctorum, y hay una forma de salir del templo. Esto es un conocimiento por sí mismo. De la misma forma, las pirámides. Hay una forma de entrar a la pirámide y entrar a la cámara del rey, y hay una forma de salir de ella. Si no, nos perdemos dentro de la pirámide. ¿Por qué todo esto fue? ¿Por qué fue concebido así por los sabios? Para permitir a los seres humanos relacionarse con el sistema mayor, con el macrosistema. Cuando estamos en sintonía con el macrosistema, estamos en armonía con nosotros mismos, porque cuando nosotros estamos contrarios a un sistema mayor, estamos siempre en conflicto. De esta forma, los templos fueron concebidos por los sabios los templos que ellos construyeron son reconocidos en la tierra como lugares energéticos con los que podemos relacionarnos y expartir nuestra conciencia. Ellos, las pirámides fueron hechas por los hombres.
Y hay templos que en la India que han sido hechos por los hombres, pero fueron todos hombres de conocimiento. También los celtas, cuando hacían sus rituales, se situaban las energías planetarias en sintonía con las configuraciones planetarias, y de acuerdo a esto llevaban a cabo los rituales imitando el movimiento de los planetas. Fue así con los celtas, con los druidas, fue así también con los mayas. Así, ¿por qué estoy diciendo esto? Un templo que sea hecho por la naturaleza o por los sabios nos ayudan a reconstruir el templo en nosotros, a reconstruir el templo en nosotros. Básicamente, la personalidad que tenemos es el verdadero templo. Y nosotros residimos en la personalidad. En vez de residir en la personalidad, podemos presidir sobre la personalidad. Residir en la personalidad es una cosa, presidir sobre ella es otra. Si presidimos sobre la personalidad, podemos regular a nuestra personalidad. Si residimos en la personalidad, corremos el riesgo de quedarnos prisioneros en ella. Es por eso que necesitamos preparar nuestra personalidad y presidir sobre ella. Necesitamos preparar nuestra personalidad y presidir sobre ella. Y nosotros como almas tenemos todos los recursos necesarios en nosotros para reconstruir nuestra personalidad y para presidir sobre ella y permanecer en relación con lo divino. Este es el propósito. Es así como es visto el trabajo en términos de sabiduría. Sabiduría no es solamente recolectar un poquito de sabiduría de este libro, de este otro libro. La sabiduría es la adaptación con lo que nos rodea. La sabiduría está en adaptarnos con lo que nos rodea, a adaptarnos a aquello que nos rodea. Haciendo esto, adquirimos la cooperación de todo lo que nos rodea. ¿No es así? De todas las 10 direcciones, si obtenemos cooperación de ellas, ya estamos fortalecidos. Es así como llegaron a existir los rituales. Los rituales no se hacen para determinadas situaciones. Los rituales no se hacen para ganar el pan diario, sino para ganar el alimento espiritual, es decir, expandir nuestra conciencia. Por años de relacionarnos con los rituales, nuestra conciencia se expande. Es por eso que nos fueron dados. Así que cuando existe un amanecer local, debemos estar listos para recibirlo. En tanto que sucede en una área, así debemos relacionarnos con él. Las horas de la noche no están hechas para actividad objetiva, sino las horas del día. La actividad objetiva durante la noche no está en sintonía con el tiempo. La actividad subjetiva sí lo está. La noche está hecha para la actividad subjetiva. Si no podemos hacer nada subjetivo, lo mejor es dormirnos. La actividad en las horas de la noche no está en sintonía con el ritmo. Dormir tarde a la mañana no está en sintonía con el ritmo. Debemos levantarnos, despertarnos. Estamos fuera del ritmo. Cuando estamos fuera del ritmo, nuestra energía
no empalma con el sistema mayor. Entonces, para nosotros, si actuamos así, la vida siempre es una pelea. Cuando digo nosotros, hablo de toda la humanidad, no de toda esta humanidad está completamente fuera de camino gracias a nuestras religiones, porque no tiene el conocimiento para relacionarse con la luna, con el sol, con las estaciones, con el día, con la noche, con los equinoccios, con los solsticios, con nada. Hemos colocado una figura y dijimos, este es Dios y hay que adorarlo. Y si no lo adoras, te vas al infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno es un lugar donde no experimentamos la luz. El infierno es un lugar donde no experimentamos la luz. Así que yo les pregunto, ¿experimentamos en algún momento la luz? Si no experimentamos la luz, ya estamos en el infierno. Cuando experimentamos la luz, estamos en el cielo. Si decimos que el cielo es la luz y el infierno es la oscuridad. Así que la idea del templo es movernos de la no verdad a la verdad. Movernos de la no verdad a la verdad. Para esto nos ayuda el templo. Movernos desde la oscuridad a la luz, para movernos de la muerte a la inmortalidad. Es así como se dice: Asatoma, Satamaya, Tamasoma. Así. Es así como las tres declaraciones son: por favor, condúceme de la no verdad a la verdad. Por favor, condúceme de la oscuridad a la luz. Por favor, condúceme de la mortalidad a la inmortalidad, de la muerte a la inmortalidad. Si sinceramente hacemos esta plegaria, alguien va a venir a nuestra vida a ayudarnos. Si hacemos sinceramente esta plegaria a alguien que ya ha caminado en la luz, alguien que ya ha ganado la verdad, adquirido la verdad, alguien que ha trascendido la muerte, una persona así va a venir a nuestra vida y nos va a ayudar porque lo hemos estado pidiendo. Es así como es la plegaria, pero cuando no pedimos una persona que esté en este estado y vamos a permanecer como ciegos que siguen a ciegos, ciegos que siguen a ciegos. Esa es la actividad en la época de Kali. Sin saber cómo hacer las cosas, hacemos y hacemos siempre la misma cosa y no tratamos de comprender por qué las hacemos. Así que un templo es visto como un lugar de aprendizaje. Un templo es visto como un lugar de aprendizaje. ¿Qué es lo que aprendemos cuando vamos al templo? Cuando hablo de templo, hablo de todos los lugares de adoración que tenemos en el planeta. Solo tenemos que pagar por tickets. Y todavía volvemos y decimos, estuve en este templo. Un templo es un lugar de aprendizaje. Este aprendizaje nos debe conducir a la sabiduría. La sabiduría debe conducirnos a experimentar la presencia de Dios. Es así como tenemos tres partes en el templo. Una parte que está relacionada con el aprendizaje, una parte que está relacionada con adquirir el conocimiento. Es decir, por medio de la práctica de aquello que aprendimos, adquirimos sabiduría. Y la otra parte de sabiduría nos relacionamos con la fuente de la luz donde experimentamos a Dios. Y se dice que la tercera cámara es el Sancta Sanctorum. La segunda cámara
es la cámara de la sabiduría y la primera es la sala del aprendizaje. Así que debemos movernos del aprendizaje a la sabiduría, de la sabiduría a la experiencia. ¿Dónde está esto? Esto está en nosotros. Bajo del diafragma es la primera cámara, es la cámara del aprendizaje. La parte del torso inferior es el hall de aprendizaje y el torso superior es el de la sabiduría y la cabeza es el Sancta Sanctorum, donde podemos experimentar la presencia de Dios en términos de luz, en términos de sonido, en términos de conocer la voluntad de Dios, en términos de conocer el conocimiento relativo a la manifestación de tal voluntad y adquirimos la habilidad de manifestar. Todo eso está en la cabeza. Esto es como estamos organizados. Nosotros somos un templo. Cada uno de nosotros es un templo con un Sancta Sanctorum en la cabeza. Con la cámara de la sabiduría en el torso superior y con la cámara del aprendizaje en el torso inferior. El torso inferior nos permite relacionarnos con el mundo objetivo. El torso superior nos permite relacionarnos con el mundo subjetivo. Del mundo objetivo al mundo subjetivo y del mundo subjetivo al mundo que es la base de los dos y que está en la cabeza. Es así como es. Entonces, la cabeza es la parte más importante. En orden de importancia, primero viene la cabeza, después el torso superior y tercero el torso inferior. Es por eso que en el ocultismo se dice, no expandas tu torso inferior, expande el torso superior o expande la cabeza, una gran cabeza, es decir, simbólicamente, más conocimiento. Tomando el conocimiento como base, como medio, la sabiduría, para manifestar en los planos inferiores, tenemos el movimiento de arriba a abajo. Debemos prepararnos a nosotros mismos de forma tal que lo inferior colabore con lo superior. Un hombre de sabiduría viene a nuestra vida entonces y nos da su conocimiento. Es así como existe un arreglo en la naturaleza. Un arreglo en la naturaleza ya desde que llegamos a este planeta. Los maestros han estado en este planeta ya desde el principio del planeta y del principio del momento en que comenzamos a residir sobre él. Cuando llegaron los seres humanos para permanecer aquí, también permanecieron con nosotros los maestros. Es como una escuela donde antes de que lleguen los niños a la escuela ya están primero los maestros. Después que los niños ya se reunieron en la escuela, no podemos empezar a buscar a los maestros, ¿no es cierto? Si vemos a nuestro niño en la escuela, nos gustaría ver si hay maestros en la escuela. Así que los maestros llegaron junto con los niños dentro de la escuela, es decir, el planeta. Los maestros están siempre allí para enseñar. Los maestros están siempre allí para mostrar el sendero. Maestros son aquellos que nos muestran el sendero, no son aquellos que nos hacen movernos alrededor de ellos todo el tiempo. Si un maestro nos muestra el sendero señalándolo con el dedo y nos dice, por favor, movete en esa dirección, le podemos cortar la mano. En la edad de Kali no creemos no creemos en seguir el camino, sino que nos gusta quedarnos alrededor del maestro y adorarlo y aplaudirlo. El maestro dice, mejor hace algo. Haz algo. Si haces algo, te adelantas, evolucionas. Si te sientas, no pensemos en el dedo
que te muestra el sendero. Sigue el sendero. Maestros son aquellos que nos muestran el sendero y que quieren que lo caminemos. No están allí para ser agrandados y venerados como dioses. Los que hacen esto no son verdaderos maestros. Los maestros no quieren que los adoremos, sino que adoremos a aquel que es la base para todo esto. El maestro, un verdadero maestro, le gustaría que nos relacionemos con la fuente a través de la cual él llegó y nosotros llegamos. Él no va a estar conforme si simplemente nosotros lo admiramos. Respetar al maestro es una cosa, seguir las instrucciones del maestro es otra cosa. Adquirir la cooperación del maestro es todavía otra. Si ganamos la cooperación del maestro, comenzamos a operar, a actuar. Y entonces, cuando nosotros operamos o actuamos, él coopera. Así que cooperación, ¿qué significa? Quiere decir que ya estamos en operación, que ya estamos actuando. Cooperar. Así que si comenzamos a operar, él coopera y se asegura de que sigamos avanzando. Es así como todo el tema de los templos se presenta en distintas dimensiones. Primero, como dije, los templos hechos por la naturaleza. Segundo, los templos preparados por los sabios. Los hechos por los sabios van a durar por siempre, porque los maestros son inmortales, así que los templos que ellos construyen también son inmortales. Cuando un ser inmortal, cuando un maestro se transforma en inmortal, sus enseñanzas, lo que escribe y sus actos también son inmortales. Todo es inmortal porque fluye desde su naturaleza. Así también los estudiantes tienden también hacia la inmortalidad. Por lo tanto, después de los templos hechos por las naturalezas, vienen los templos hechos por los devas en formas de árboles sagrados, de ríos, de picos de montañas. Árboles verticales muy, muy altos son vistos son tan buenos como los templos. Entre todos estos árboles, el árbol de Shiva es el vertical. Y después el pino, el Diodar, que es Devadaru, es muy famoso en los Himalayas. Devadaru quiere decir que hace descender las energías dévicas. Devadaru. Da es dar. En español, que es un lenguaje latino, es dar. ¿No es así? Devadaru se transformó en Diodaru. Devadaru trees, árboles de seda, pinos, son todos árboles altísimos que hacen descender a las energías. Así que estos están hechos por la naturaleza. Estar cerca de estos árboles o de estos picos o en las orillas de esos ríos que fluyen hacia el norte o hacia el este, son todos de ayuda para nosotros. De la misma forma, permanecer con un maestro, que también es una corporización de esa energía, es de ayuda. Si seguimos, por lo tanto, un maestro es visto como un templo movible. Un maestro es un templo movible, cosa que no es un árbol o un pico, pero que sí que es un río. El río se mueve. El propósito de esto es que nos demos cuenta de que nosotros
somos tan divinos como los seres divinos. Para esto, debemos observar la naturaleza y seguir sus ritmos. Esto nos permitirá la manifestación de la divinidad en nosotros. Es allí donde juega un gran papel el séptimo rayo. Decimos el séptimo rayo que viene, el séptimo rayo entrante, el séptimo rayo entrante. Debemos permitirle entrar en nosotros. Debemos permitirle entrar en nosotros como por